Esta mañana el Señor nos ha otorgado una luminosa mañana de domingo, un día espléndido y estamos contentos de estar en la casa del Señor. Anoche se practicó una encuesta acerca de lo que tiene que ver con el contenido de la Semana Santa y la encuesta era si realmente la gente común entiende el verdadero significado de la cruz. Y de acuerdo a las opiniones de los que estaban presentes, más lo que opinan por WhatsApp, entre el 10 y el 11% piensa que sí. Y entre el 89 y el 90% piensa que no se entiende el verdadero significado de la cruz. En Argentina, aproximadamente se calcula que entre 5 o 6 millones de personas son cristianos auténticos. Hay una gran cantidad de religiosos que practican la religión, pero que no entienden el verdadero significado de la cruz. Es por eso que la mayoría de las personas en estos días se distiende, no piensa en concentrarse en lo que significó para la humanidad el gran hecho de la cruz y por supuesto que piensan en consumir chocolate, en viajar, en descansar, en pasarlo con la familia y hasta todo el mundo dice felices Pascuas, pero como una fiesta normal y común. Otros que son más religiosos van a las iglesias y se conmueven frente al hecho horrendo de la cruz y llegan a desarrollar una lástima por Jesús. Pero no es esto comprender el verdadero significado de la cruz. Compadecerse por el Señor en sus torturas y sufrimientos. Nos preguntamos, ¿por qué la cruz? ¿De dónde proviene la cruz? ¿Qué origen tiene la cruz? ¿Saben ustedes que en los pueblos antiguos, antes de Cristo, muchas veces en pequeñas comarcas eran invadidas por las noches por alguna bestia salvaje? Algún león, algún tigre, que cobraba alguna presa del corral, alguna ovejita, algún corderito, algún cabrito, y a la mañana veían parte de la piel desparramada, de los huesos, de la sangre, y un animal faltaba de corral. Entonces se daban cuenta que había una bestia feroz que por las noches invadía aquel lugar, aquella comarca, aquella aldea. Entonces, a veces pensando, y muchas veces sucedía, que cobraban víctimas humanas, toda la población se enardecía y entonces colocaban trampas por las noches alrededor de los corrales con redes para capturar esos animales. Cuando un animal era capturado, se levantaban todos tempranos, iban con palos y lo golpeaban dentro de la red, tratando de atontarlo, tratando de tirarle a la cabeza, pero no lo lastimaban mucho, sino que lo dominaban y lo crucificaban. Ataban las dos patas delanteras a la cruz abiertas y las dos patas traseras cerradas al pie de la cruz, levantaban la cruz y entonces toda la población danzaba y bailaba y aplaudía y se reían de aquel animal que profería alaridos feroces, mientras que su voz se iba apagando. Algunos usaban piedras para tirarles y de esa forma, cuando el animal moría después de varias horas, era sepultado y la población se consideraba satisfecha de haber cumplido su misión. Por lo menos ese no iba a molestar más. Ahora, ¿por qué la cruz para Cristo? Porque la cruz fue adoptada como un elemento de tortura, como un patíbulo de muerte para aquellos que eran condenados, y básicamente en las expediciones del Imperio Romano, ellos adoptaron esa práctica que se hacía con animales, también con seres humanos. Por lo tanto, cuando los romanos dominaban una nación, o un país, o una comarca, o una provincia, siempre capturaban a los jefes del ejército enemigo, los encadenaban, los llevaban en un desfile de tortura y de muerte hacia el lugar de la crucifixión. Por lo tanto, allí eran crucificados y muchas veces se levantaban
sendas cruces, a veces 10, 12 cruces, para atar en esas cruces y que tuvieran una muerte lenta los crucificados. El elemento de tortura con la muerte de la cruz es uno de los elementos más desgarrantes y sufrientes para un ser humano. Con el paso de los años, para tratar de tener clemencia con los condenados a muertes, Guillotín inventó la guillotina, que era simplemente una bajada de hierro que cortaba al instante la cabeza del condenado. La horca se utilizó muchas veces y aún en la Segunda Guerra Mundial, pero después vinieron los elementos más sofisticados en el patíbulo para torturar a la gente que era condenada a muerte, como la silla eléctrica, o hoy la cámara de gas y después la inyección letal, que es un adormecimiento tal como si una persona fuera anestesiada para ser operada, pero sin retorno. La cruz era un elemento de sufrimiento horrendo, porque el cuerpo de la persona se descoyuntaba, porque iban pasando las horas a la luz del sol, se deshidrataba y después la agonía y la muerte eran tremendas, con un sufrimiento lento y largo y una agonía prolongada. Ahora, ¿por qué la cruz para Jesús? Porque los judíos lo pidieron, porque el pueblo pidió esa tortura para Jesús, a los romanos. Ustedes saben que Jesús fue tramada su muerte cuando pactaron con Judas los jefes de la religión, y no había soldados en el huerto de Getsemaní que pertenecieran al ejército romano cuando Jesús fue capturado. Cuando Jesús preguntó ¿a quién buscan? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno, él dijo, dejen ir a estos. Si me buscan a mí, aquí estoy. Y cayeron postrados a sus pies. Por 3 veces el Señor Jesús le preguntó. Y cuando los soldados, que eran los soldados del Sanedrín, todos judíos, no había soldados romanos allí, se adelantó uno de los principales siervos llamado Malco y quiso prender a Jesús. Y Pedro, que había prometido defenderle, le arrojó un espadazo a la cabeza. Pero aquel hombre tenía tantos reflejos que se esquivó y le arrancó limpia la oreja. Jesús se inclinó, recogió con su vista microscópica la oreja, la purificó en el aire y se la colocó cicatrizándola instantáneamente en el mismo lugar donde estaba colocada. Fue uno de los milagros que Jesús hizo al final. Pero cuando los judíos prendieron a Jesús, trataron de entregarlo al poder romano. Destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Hablando del templo de su cuerpo. Y ellos decían, ¿cómo vas a derribar el templo que por tantos años fue construido y lo vas a edificar en 3 días? Y por último le hace la pregunta el jefe de los sacerdotes, decláranos si eres el Hijo de Dios, sí o no. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Entonces consideraron que era un reo de muerte. Le golpearon, le abofetearon. En aquel instante el gallo cantó como un estampido en la madrugada y Jesús desde arriba miró a Pedro que estaba abajo y le dijo que se cumplieron las palabras, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió a la noche, a la soledad de la noche y lloró amargamente su pecado. Pero saben ustedes que Jesús fue prendido, fue llevado al Pilato, el gobernador romano, pero cuando él se dio cuenta que era judío, lo remitió al rey Herodes. Herodes lo vistió de una forma principesca y quería que él hiciera de bufón y que hiciera alguna diversión para él, algún milagro espectacular, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces lo remitió nuevamente a Herodes, a Pilatos. Pilatos lo recibe al amanecer y entonces allí él dice, interrogándolo en forma personal, ¿por qué te acusan de tantas cosas? Jesús dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato hace la gran pregunta que no tiene respuesta en ese momento, ¿qué cosa es verdad? Y entonces, ¿no respondes a las cosas que te acusan? Y Jesús no respondía. ¿Por qué no me respondes? ¿No sabes que soy el gobernador?
que tengo poder para matarte o para liberarte? Y Jesús le dice, tú no tienes ningún poder si no te fuera concedido de arriba. Pilato se asombra. Pilato quiere de alguna forma desligarse de Jesús. Por eso lo manda a azotar y lo lleva a la multitud. Y como era costumbre en las fiestas de liberar a un preso, presenta a dos presos. Uno que era impresentable, Barrabás, delincuente, criminal, sedicioso. La multitud le temía a Barrabás, prefería que estuviera encarcelado y no libre, pero presentó a Barrabás y a Jesús. Jesús lastimado, y le dijo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Y ellos dijeron en un grito ensordecedor, a Barrabás, líbranos a Barrabás, a Barrabás. Y entonces Pilato ordena que sea suelto Barrabás. Y mientras Barrabás sale corriendo y se mezcla con la multitud, Pilato hace la gran pregunta, ¿qué haré de Jesús, que se llama el Cristo? Y entonces le dicen gritando, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Los del pueblo, incitados por los sacerdotes, pidieron la tortura de la cruz para Jesús. Era la pena máxima del Imperio Romano. Crucifícalo, crucifícalo. Y cuando las voces se callaron, Pilato hizo otra pregunta. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Y ellos dijeron, no tenemos rey sino a César. César es el rey, gritaron por mucho tiempo eso también. Y entonces Pilato pidió una palangana y dijo, yo quiero ser libre de la sangre de este hombre justo, y se lavó las manos, aunque firmó el decreto para que fuera condenado. Y la gente decía, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, como una maldición. Así lo clamaron aquel día. Y Jesús fue torturado. Jesús fue coronado con una corona de espinas, y Jesús fue llevado a la cruz. Fue llevado por aquel Vía Crucis, como eran llevados todos los torturados a muerte, en un desfile de vergüenza, en que la gente le gritaba y los maldecía. Pero a Jesús no pasó lo mismo. Las mujeres lloraban al borde del camino. Casi 1,5 kilómetros hay desde la fortaleza La Pretoria hasta el monte de la Calavera o del Calvario. Y ese camino que hoy está pavimentado o que tiene piso de cemento, era rústico en aquellos días, con pedregales, y Jesús cargó la cruz por ese camino. Y cuando las mujeres lloraban al verle sufrir tanto, se conmovían ante la escena de aquel que iba a ser crucificado, Jesús le dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Ahora bien, ¿qué significado tiene la cruz? Mucha gente no entiende el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es el mensaje del Evangelio. La cruz es el centro de la historia, porque los que vivieron antes de la cruz visualizaron en la escena del Cordero, que era inocente y que derramaba su sangre por los pecados, la escena de la cruz que iba a suceder. Cuando el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a ser sacrificado. Por eso no hay evangelio sin cruz. No hay cruz sin evangelio. El verdadero evangelio es el evangelio de la cruz. No es un discurso, no es una filosofía, es el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz, para aquellos que no lo entienden, es una locura. Por eso San Pablo decía en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, para los que no entienden, para los que descienden por el camino de la condenación y del infierno. Es una locura lo de la cruz. No entienden cómo, si Jesús fue derrotado, si Jesús padeció y fue muerto, si Jesús no pudo defenderse o no quiso defenderse, ¿por qué la cruz? Pero el mensaje de la cruz, para los que se salvan, es decir, para nosotros que por gracia hemos comprendido el significado de la cruz,
Es poder de Dios que nos ha transformado, el mensaje de la cruz. Ahora, nuestro compromiso con la cruz tiene que ver, en primer lugar, con 4 dimensiones de ese compromiso con la cruz. Y en primer lugar, vamos a ver el compromiso de Dios el Padre. Dios el Padre, sentado en el trono del universo, el creador de todas las cosas, nos quiere tanto, nos ha querido siempre. Él quiso toda la creación, pero cuando los ángeles creados en perfección, que no nacen, no crecen, no se reproducen, no mueren, cayeron de su dignidad, Satanás en primer lugar y los demonios que lo siguieron, no tienen capacidad para arrepentirse, ni para conmoverse. Por eso Satanás despliega su fuerza de iniquidad sobre el mundo entero y los demonios corren velozmente por todo el planeta torturando a la gente porque saben que le falta poco tiempo, porque están condenados al lago de fuego sin lugar a arrepentimiento. Pero cuando nuestros primeros padres cayeron en el huerto de Edén, Dios, que en su sabiduría quiso sujetar a todos en desobediencia para poder tener misericordia de todos, se conmueve en su corazón y dice: enemistad pondré entre Satanás, la serpiente antigua, y el hijo de la mujer. Vendrá un hijo por vía de una mujer que le herirá en la cabeza, y él tan solamente podrá herirle en las extremidades. Ahora, esa profecía que Dios dio en el huerto de Edén habría de cumplirse. Dios era el gestor y el iniciador de la idea de la cruz, porque Dios quería, en su justicia, Dios no puede perdonar gratuitamente a nadie sin satisfacer su justicia, porque Dios es justo, porque la ley dice: el alma que pecare morirá, y Dios exige la muerte por el pecado. Es su justicia, es un Dios justo, pero nos quiere tanto, nos ama tanto, que ¿cómo podía ser para que la justicia y el amor se encontraran? En el Salmo 85 David dice, en una visión de esta expresión: la misericordia y la verdad se encontraron. En la cruz la justicia y la paz se besaron. Porque Dios tenía que satisfacer su justicia y tenía que mostrar su amor. ¿Se entiende esto? Una vez estuve con Cliff Barrows, lo vi muchas veces en películas, lo vi muchas veces en campañas evangelísticas. Era el que dirigía la alabanza en las campañas de Billy Graham. Y estando allí en Ámsterdam en 1983, en un congreso, tuvimos un pequeño encuentro, un grupo reducido de personas, y salió el tema de cómo educar a los hijos. Y él dijo: yo siempre eduqué a mis hijos con disciplina. Yo tenía una varilla colgada en la pared y se la mostraba a mis hijos. Y les indicaba cómo debían actuar, y si ellos quebrantaban en una situación de rebeldía lo que habíamos acordado, sabían que se le aplicaba la disciplina. Mi señora le llamaba el psicólogo a la varilla colgada allí. Cuidado con el psicólogo, decía, porque este te corrige, dice. Y yo tenía un semisubsuelo donde los llevaba a los chicos para castigarlo. Recuerdo a mi hijo mayor, cuando actuó con mucha rebeldía, hizo un acto que era digno de ser castigado y lo llevé para castigarlo. Cómo temblaba. Y cuando llegamos allí, le dije: vos sos culpable y vos te mereces el castigo, y yo te voy a dar 10 varazos en las piernas. Pero ¿sabes una cosa? Yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. Yo no puedo verte sufrir. Por lo tanto, como debe cumplirse la justicia, me vas a castigar a mí. Yo quiero ser castigado por vos. No se lo digas a nadie. Y el pibe dijo: no puedo, papá. Sí, tenés que hacerlo. Tu acto fue tan indigno que tenés que hacerlo. Tenés que satisfacer la justicia. Me pegó 3 varazos y no pudo más, rompió a llorar. Y entonces le dije:
Ahora comprendés que Dios nos quiso tanto, que Él creó y fue el gestor de la cruz para castigarse a sí mismo en la persona de su Hijo, porque tenía que satisfacer la justicia y el amor de Dios. ¿Se entiende eso? Dice, pocas veces llevé a mis hijos a ese subsuelo con la varilla para castigarle, y muchas veces lloraron antes y dijeron, papá, me arrepiento, no quiero castigarte a vos en lugar mío. Ahora, desde el punto de vista del Padre, Él tenía que permitir el hecho de la cruz, porque Dios nos ama, porque Dios quería perdonarnos gratuitamente. Ahora, miramos esto desde el punto de vista de la dimensión del Hijo. Él también nos quiere mucho, pero Él vino con una misión a la tierra. Nació de la bienaventurada Virgen María con un propósito. A los 12 años, Él le reveló ese propósito a la María y a José, cuando les dijo, ¿no sabían ustedes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Yo vine para cumplir la voluntad de mi Padre. Y Él siempre decía, la obra que el Padre me ha encomendado, yo la cumpliré. Él cumplió, Él se entregó, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La más horrible de todas las muertes. Él lo hizo por nosotros. Muchas veces quisieron disuadirle. Satanás quería disuadirle la tentación. ¿Para qué vas a ir a la cruz? ¿Por qué no volás arrojándote del templo y todo el mundo te va a aclamar? ¿Por qué no tomás los reinos de la tierra que yo te los doy en un instante si postrado me adorás? Pero Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pedro le reconvino un día sacándolo fuera del camino y le dijo, cuando Jesús había predicho su muerte, no hables más de esto. No vamos a permitir que seas crucificado, ni que seas ajusticiado, ni que seas entregado a los sumos sacerdotes y a los enemigos tuyos. No hables más de muerte. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque sabía que no era Pedro, era Satanás que le quería disuadir. Y le dijo, siempre miras las cosas desde el punto de vista de los hombres, pero no desde el punto de vista de Dios. Jesús fue a la cruz. Jesús, como cordero, fue llevado al matadero y no abrió su boca. A los malhechores que estaban al costado los ataron a la cruz, pero a Jesús lo clavaron. Clavaron sus manos y sus pies. Sangraba su rostro por la corona de espinas incrustada en su cabeza. Y cuando Él fue levantado y erguido en la cruz y vio a la multitud que estaba al pie del monte de la calavera, en el cruce de los caminos, que les aherían, se burlaban de Él. Algunos decían, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Que descienda ahora de la cruz, si es el Hijo de Dios y creeremos en Él. Y Jesús dijo, en una oración breve y corta, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inmediatamente el delincuente criminal que estaba crucificado a la izquierda de Jesús hizo una oración. Señor, si vos sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvás a ti mismo y nos salvás a nosotros? Hacé algo ahora. Jesús había dicho, tengo 12 legiones de ángeles que están expectantes. Una legión son más de 8.000 ángeles. 12 legiones son 100.000 ángeles, como eran los soldados romanos por legión, aglutinados. Tengo 100.000 ángeles que están prontos a intervenir. Con un gesto, con una mirada, Jesús podía lograrlo, pero no lo hizo. No descendió de la cruz. Tampoco escuchó la oración sin arrepentimiento y sin fe que le hizo aquel delincuente para que fuera liberado de la cruz y seguir pecando en una vida de crueldad y de maldad. Pero el que estaba a la derecha le reprendió diciendo, che, vos no tenés temor de Dios. Nosotros estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este hombre que está aquí en el medio no hizo mal a nadie. Es inocente. Y entonces hizo su oración.
Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió instantáneamente, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue a ninguna iglesia, no se bautizó en ningún lugar, pero aceptó a Cristo en el instante final de su vida. Y Jesús lo perdonó. Jesús miró que estaba alguien que amaba mucho allí, al pie de la cruz, su bienaventurada madre, la Virgen María, junto al discípulo amado llamado San Juan. Y saben ustedes que él la mira a ella y le dice, mujer, él será tu hijo ahora. Y lo mira a Juan y le dice, ella será tu madre. Y Juan la abraza y la retira de la escena cruenta de la cruz. Y Jesús los ve perderse entre la multitud. Al mediodía se oscureció el cielo. Hubo un gran terremoto. Y Jesús pronunció las palabras que eran otra oración al Padre, otra oración. Eloí, Eloí, lama sabactani, que en hebreo quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y un poeta dijo que Dios lo desamparó a él para ampararnos a nosotros. Dios cargó el juicio sobre él. ¿Entendés el significado de la cruz? Ahora Jesús a las 2:30 de la tarde, media hora antes de morir, más o menos dijo, tengo sed. La deshidratación era ya muy aguda. Y un soldado se compadeció, mojó una esponja en vinagre y se la acercó con la punta de una caña hacia la boca del Señor para amortiguar los dolores de la muerte. Pero Jesús, gustando, no quiso beberlo. No quería ningún sedante para morir. Cargó con nuestras culpas hasta el final. A las 3 de la tarde Jesús pegó un grito grande de victoria. El triunfo del crucificado, consumado es. Se saldó toda la cuenta, ya ha sido pagada. Y entonces hizo lo que ningún ser humano puede hacer. Los dolores corporales no produjeron la muerte de Jesús. Jesús, que era tan fuerte, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y salió del cuerpo. Su cabeza se inclinó sobre la cruz. El centurión ordenó a un soldado que apresurara la muerte de los ejecutados. Y entonces el soldado se montó sobre un caballo para estar a la altura de ellos y con una masa de hierro quebró las piernas de los dos delincuentes para acelerar su muerte. Pero cuando se acercó a Jesús, que estaba en la cruz del centro, vio que ya había muerto. Entonces tiró la masa, pidió la lanza romana, que tenía como 2 metros de longitud, y la incrustó en el corazón de Jesús, por su costado. Y cayó sangre y agua para asegurar la muerte de Jesús. Jesús murió en la cruz. Jesús cumplió. Jesús saldó la deuda que nosotros teníamos al Padre. Ahora, la dimensión del Espíritu Santo nos enseña que el Espíritu Santo ofreció ese sacrificio al Padre, porque dice la epístola a los Hebreos que se ofreció al Padre mediante el Espíritu eterno. Y el Espíritu invisible de Dios, ese que Jesús había dicho, cuando yo me vaya, Él vendrá, yo lo enviaré, es el Espíritu Santo, es Dios el Espíritu Santo que nos atrae a Cristo. Nadie podría venir a Jesús, nadie podría ser impactado por la escena de la cruz, a menos que el Espíritu Santo se la muestre. El Espíritu Santo es el que convence a las personas. ¿Por qué hay tantos cristianos auténticos en el mundo? No porque los predicadores tengamos algún poder para convencer a nadie. Yo no puedo convencer a nadie, pero el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la introduce en la mente y en el corazón y convence a las personas. Las convence de pecado, les muestra que el Salvador es Cristo y más, les otorga el don de la fe, porque la fe es un don de Dios. Y entonces comienzan a creer en Cristo
y se arrepienten de sus pecados y confiesan sus pecados y se entregan al Señor, y algo invisible, silencioso, imperceptible sucede. El Espíritu Santo sella a las personas que se entregan a Cristo, los sella como cristianos y viene a sus vidas para pensar con sus mentes, para sentir con su corazón, para cambiar nuestras costumbres, para modificar nuestras actitudes, para darnos certeza, porque la credencial que tenemos los cristianos es la que dijo San Pablo: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos de Él. Y cuando dos cristianos se encuentran, sienten el feeling del Espíritu Santo. ¿Se entiende eso? Ahora, la dimensión de nosotros, la dimensión humana, frente al gran hecho de la cruz, la dimensión humana es que nosotros podemos arrepentirnos y creer en el Señor. Nosotros podemos arrepentirnos y creer en el Señor, como tantas personas que se han arrepentido y que han tomado un compromiso y que han llegado a sentir que el Señor ha perdonado todos sus pecados. Nos ha pasado a nosotros. Queremos la cruz, amamos la cruz. Más, los cristianos usaron por muchos años el simbolismo de la cruz como un significado de que eran cristianos. En el día de hoy ya no se puede decir eso, porque un muchacho drogadicto, lleno de marcas en la piel y en el cuerpo, perdido, lleva una cruz grande a veces en el pecho. Una chica que practica la prostitución lleva una cruz grande. Hoy la cruz no significa eso. No es el acto de un evento, un acto de un símbolo que nos identifica con Cristo. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora, hay 4 misterios que quiero terminar diciendo que nos ayudan, nos hacen afirmar nuestro compromiso con la cruz. Y los voy a... Dice, significa eso. Otro es el misterio de la percepción. Y por último, el de la reconciliación. San Pablo examina la historia de la cruz y escribiendo en 2 Corintios capítulo 5, verso 14, dice estas palabras: el amor de Cristo nos impulsa, nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, el misterio de la sustitución. Cristo murió por nosotros. Nosotros merecíamos la cruz. Yo merecía la cruz. Como pecador, vos también merecías la cruz. Pero Él fue por nosotros. Él ocupó nuestro lugar, como decía aquel poeta español que dijo en una canción: hubo quien ocupó mi lugar en la cruz. Uno hay que ocupó mi lugar en la cruz. Aunque indigno yo fui pecador. Él, deseando mi negro pecado borrar, ese cáliz de muerte bebió. Mi pecado en la cruz fue clavado por Él. Con qué sed anheló mi perdón, con qué paz, con qué amor. Hoy contemplo esa cruz. Él cambió mis tinieblas en luz. Jesús ocupó nuestro lugar. El lugar de Barrabás y el lugar de tantos pecadores que reconocieron su indulto y su perdón gratuito porque derramó la sangre en la cruz por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, dice, si Él murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió en realidad por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí viene un segundo misterio, el de la identificación. Cuando Cristo estaba muriendo por vos y por mí, nosotros estábamos muriendo con Él.
Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Y lo hemos proclamado a través del bautismo, que significa inmersión y emerger de las aguas en resurrección, sepultando la vieja vida pasada. Pero ¿cómo si yo no estaba ahí hace 2000 años? Si vos no estabas allí. El misterio de la identificación significa que aunque no estabas, Él lo hacía en representación nuestra. Saben, nuestros bisabuelos vinieron de Italia o de España, tenían una novia y la dejaron en Europa, la novia, porque vinieron en un barco para hacer la América aquí. Y cuando consiguieron juntar un poquito de dinero y de capital, se casaron por poder. El poder fue a Europa y el matrimonio se anotó en Europa. El poder vino a la Argentina y se anotó el poder en la Argentina. Las novias venían casadas en el barco, casadas con alguien por poder. Por poder se puede vender una propiedad y es válido. Por poder se puede comprar una propiedad y es válido. Por poder Cristo entregó su vida y ese día nosotros estábamos muriendo con Él. Para levantarnos a una nueva vida de resurrección. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se entiende este misterio? ¿Este compromiso con la cruz? Vamos a seguir la lectura bíblica. Así que de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Dice más. Y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. ¿Saben? La gente se conformó, los que no interpretan el verdadero significado de la cruz, con el Cristo histórico. Con el Cristo que vino, que murió, que lo mataron. Porque creen que lo mataron, Él puso su vida por nosotros y la volvió a tomar. La última imagen que tuvo el mundo de Jesucristo fue inerte, vencido, derrotado en la cruz, muerto. Por eso siguen usando el crucifijo. Pero nosotros no creemos en un Cristo crucificado para siempre, sino un Cristo que tiene la cruz vacía, tiene la tumba vacía porque ha resucitado y está vivo. Entonces, ya no lo conocemos a Cristo en la dimensión humana, lo conocemos en una dimensión nueva, la dimensión espiritual, la dimensión que nos otorga la percepción, el misterio de la percepción. Cuando María estuvo frente a la tumba de Jesús y la vio vacía, de repente vio una sombra y se dio vuelta y pensó que era el cuidador del huerto y le dijo, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Pero no se dio cuenta que era Jesús. Había caminado 3 años con Jesús y no se dio cuenta que era Jesús, porque ya no lo conocía en el nivel humano. Cristo resucitado se percibe en la dimensión del Espíritu. Cuando Él le dijo, María, ella entendió. Y el Espíritu Santo le iluminó. Maestro, no me toques, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Cayó postrada a sus pies, a mi Dios y a vuestro Dios. 2 discípulos iban caminando de Emaús esa tarde. Y iban hablando de Jesús, pensando en Jesús, comentando lo de la cruz, lo de la sepultura de Jesús. Pero Jesús caminaba con ellos y no se dieron cuenta que era Jesús. No lo reconocieron, porque ya no se lo reconocían en el nivel humano, sino en la percepción del Espíritu. Y entonces Jesús les habló de las Escrituras y les mostró cómo era necesario que Él muriera en la cruz. Cuando llegaron a la aldea de Emaús, Jesús hizo como que seguía más lejos. Y como la tarde había caído, le dijeron, Señor, quédate con nosotros. No sabían el nombre, pero quédese con nosotros. Por lo menos coma, pase la noche aquí y después siga su camino. Y cuando se sentaron a la mesa, Jesús tomó el pan y vieron las manos horadadas por el clavo de la cruz. Y el Espíritu les reveló, es Jesús. Pero Él se fumó de la vista de ellos. Y volvieron a Jerusalén y le decían a los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, hemos visto al Señor, Él verdaderamente ha resucitado. 7 discípulos estaban pescando en el mar de Galilea. Y un caminante por la playa les dice, ¿tienen algo de comer, muchachos?
Y ellos dicen, no hemos sacado nada en toda la noche, no hay cardúmenes. Echen la red a la derecha y encontrarán. Y cuando la red emerge repleta de peces y la embarcación se bambolea peligrosamente, Juan recibe la comunicación del Espíritu. ¡Es el Señor! Y Pedro se ciñe la ropa y se echa al agua y va nadando hasta la costa. Y Jesús les espera allí con piedras alrededor como para tener un desayuno con ellos, un pez que ha sido asado. Y ninguno se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque todos sabían que era Jesús. ¿Saben ustedes que nosotros no necesitamos un crucifijo para adorar a Cristo? No necesitamos una imagen para besarla y decir que besamos al Señor. Esto es desde el punto de vista humano. Nosotros ya no le conocemos así. Le conocemos en una nueva dimensión. La dimensión del Espíritu. La dimensión de la percepción. Él dijo, cuando ustedes estén reunidos en mi nombre, aunque sean 2 o 3, yo estaré en medio. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Por eso le cantaste a Él, le cantamos a Él. Por eso le oramos a Él. Por eso sentimos la presencia de Él. Porque no necesitamos tocar ni ver. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dijo el Señor. Pero hay un último misterio que nos liga a la cruz. Y es el misterio de la reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, ha recibido a Cristo como su Salvador, es una nueva persona. Es una nueva criatura, una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo para siempre. Ahora ya todo es nuevo. ¿Se dan cuenta el misterio de lo que produce la cruz en nosotros? Nos cambia la vida, nos modifica el destino aquí en la tierra y nos modifica el destino en la eternidad. Porque pasamos de muerte a vida, del camino del infierno al camino del cielo, de la perdición y de la condenación a la salvación eterna. Momento glorioso de transición, cuando 2 personas que estaban enemistadas, porque nosotros estábamos enemistados con Dios. Porque hay mucha gente que dice yo creo en Dios, pero no puede hablar con Dios. No tiene amistad con Dios, no tiene percepción con Dios. ¿Han visto que la persona que no es cristiana no puede orar al Señor? No siente libertad, no se desata su lengua, no se enciende su corazón. Pero Él nos ha amistado. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo en la cruz y nos dio a nosotros ese ministerio, el de predicar a otros la reconciliación. Somos testigos de Jesucristo. Por eso tenemos que ser testigos de su resurrección. ¿Saben? Tantas personas fueron confrontadas con la cruz. Un día yo y un día vos, que sos cristiano, que sos cristiana, te detuviste ante la cruz y el Espíritu Santo te mostró a Jesús muriendo por vos en tu lugar, y sentiste la percepción de decirle, Señor, perdona mis pecados, me entrego a ti. Esta noche o esta mañana, como lo fue anoche, tal vez puedes hacer esta decisión. ¿Saben? Yo voy a pedir que Juan venga al órgano y le voy a pedir que toque una canción que es muy conocida. ¿Anda Juan por ahí? Ya viene. Oh, qué bueno. Esta vez no te recibimos con un aplauso, Juan, como cuántas veces subís al escenario y dirigís una orquesta. Pero, silenciosamente, hay alguien que fue confrontado con la cruz de Cristo y se dio cuenta de lo que no se había dado cuenta nunca, que era un pecador perdido. Era un muchacho que vivía en Ohio, en los Estados Unidos, como tantas personas. Y entonces dijo, voy a plasmar mi experiencia en una poesía. Era un muchacho de campo, no tenía mucha instrucción, pero compuso una canción. Y un día, con un grupo de amigos en una tertulia de té, se las cantó. Y un matrimonio que estaba allí le dijo, tenés que publicar esa canción, pero no la sé escribir.
en música. Sé la música, sé la melodía, pero no la sé escribir. Nosotros vamos a pagar a un músico que venga y te escuche cantarla y la escriba, y vamos a registrar los derechos y la vamos a publicar. Y él aceptó y se publicó aquella canción. Uno de los cantantes del gran predicador Billy Sunday en los Estados Unidos dijo: yo quiero cantar esa canción. La quiero cantar en todas las campañas evangelísticas. Es una canción que rápidamente en el siglo XX se propagó, pero no podemos cantarla sin el permiso del autor. Así que fueron a verlo al autor y le dijeron: vos estás ansioso para tocarla. Yo te voy a decir cuál es. Sí, en el Monte Calvario está una cruz. ¿Sabes? Y entonces dijo: bueno, si ustedes quieren, yo les cedo los derechos, pero no se puede ceder gratuitamente. Díganos qué precio pone usted y nosotros le compramos los derechos de ese himno. Y él dijo: bueno, $25. Se lo compraron por $25. Fue tan famosa esa canción que La Voz de los Estados Unidos de América, una audición radial que estaba en cadena por todo el país, quiso hacer una encuesta con los himnos predilectos de la gente. Y ganó esa canción con 260.000 y fracción de gente que la puso en primer lugar. Después venía Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Después venía Sublime Gracia del Señor. Después venía Señor, quédate aquí. El sol declina ya. En 1953 ya había muerto Bill Sunday, el predicador, pero todavía vivía el cantor. El cantor se llamaba Homero Rothhiber, y dijo: yo quiero encontrar a esta persona. Y se reencontraron. Le dice: hermano, qué miserables fueron esos $25. Yo quiero recompensarle con una pensión por el resto de su vida. Y que usted tenga esa pensión y aparte cobre el 80% de todo lo que esa canción va a seguir produciendo en el ambiente cristiano. Y esa canción él la escribió así. Nosotros la cantamos: en el Monte Calvario estaba una cruz. Él dijo: en el Monte Calvario yo vi una cruz, emblema de afrenta y dolor. Pero yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Y como San Pablo, cuando dijo: me gloriaré en la cruz de Cristo, por la cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Él dijo: cuánto siempre amaré esa cruz. Yo por siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Se animan a cantarla de memoria sentados nomás? En el Monte Calvario yo vi una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Yo por siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y decía en una de sus estrofas: y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para
para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Yo por siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Inclinemos nuestros rostros, Señor, en este domingo de resurrección. Volvemos a presentarnos ante la cruz de Jesús, ante la cruz que es el centro de la historia, ante la cruz que divide a los que se pierden de los que se salvan, ante la cruz que es horrible destino de condenación para aquellos que rechazan la fe, para aquellos que no quieren creer, para aquellos que desprecian el mensaje del perdón, pero que es salvación para aquellos que humildemente hemos reconocido y aceptado el indulto gratuito, el perdón eterno de nuestros pecados. Señor, gracias porque nos has habilitado para vivir y habilitado para morir en un acto de gloria y de salvación eterna. Gracias, Padre. Permite que esta mañana se tomen decisiones aquí, en lo profundo de cada corazón. Permítelo por tu Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús.